Em, Me voy a adelantar a los hechos, no sé de cómo vaya su prueba. Les voy a enseñar algo bastante básico de aritmética que es bastante útil, la verdad. A lo mejor alguna pregunta, no sé, por ahí. Y es bastante útil saber esto, que es sobre series numéricas y todo el tema. Y bueno, me gustaría dar una clase magnífica, ¿no? De qué es una serie, de series geométricas, aritméticas, de qué son y todo el tema. Y sus propiedades y todo eso, pero eh, todo esto pues implica preguntas de este estilo, ¿no? Que te dice hallar la suma de uno más 2 más 3 más 4 así hasta llegar al 50. Eh, Son bastante comunes y obviamente pues la lógica de esa pregunta no es que te pongas a hacer la suma entera, no tan perdiendo el tiempo, sino pues que hayas una solución que en realidad no es que sea tan... Acaba de sonar alguna cámara, ok, no es nada. O sea, no es tan intuitiva, pero la idea es que conozcas, ¿no? Sobre la sumatoria de Gauss, se llama. ¿Qué es lo que voy a explicar? Le voy a explicar razonada porque es en realidad una fórmula. Pero, a ver, me dicen que sume, o sea que los números del 1 al 50 los sumen, ¿no? O sea, tengo que hacer 1 más 2 más 3, lo que tengo más 4, así hasta llegar al 50, ya cuánto da la suma total una vez que tenga lo que sume todo esto más 50, ¿no? Me da como resultado algo. Cuando desea algo no tengo ni idea. Entonces, bueno, pregunto, ¿puedo hacer esto? O sea, literalmente puedo ponerme a sumar 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10. ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo hacer eso. Pero por supuesto que no sería nada cómodo ni nada rápido. Entonces, ¿qué hago? Uso el coco. Pienso. Quiero que se fijen en esto, que esto es lo importante. ¿Qué pasa si yo agarro el uno, que es el primer número, y agarro el último, el 50 y lo sumo? O sea, hago uno más 50. ¿Cuánto es? 51, ¿no es cierto? Y 2 y 49, o sea, este es el anterior a este y el que va después, o sea, como que voy cerrando. ¿Cuánto es 2 más 49? 51. O sea, uno más 50 es 51. Y 2 más 49, ¿cuánto es? 51. Y 3 más 48, 51. Y 4 más 47, 51. O sea, el 51 sale siempre, ¿no? Eh, Voy a seguir así hasta que llegue el punto en el que tenga 25 más 26, que son como ya los últimos números. ¿Y eso cuánto da? 51. O sea, el 51 aparece todas las veces que se suma. ¿Y cuántas veces son? O sea, el 51 aparece tantas veces. O sea, 51, 51, 51, 51, lo voy sumando y de esta forma tengo la suma total. ¿Se entiende eso? Entonces tengo que multiplicar el 51 por algo. ¿Por cuánto lo multiplico? Por la cantidad de veces que aparece. Miren, si es que yo agarro el 50 y el 1, ¿cuántas veces aparece? Ahí aparece una vez. Si yo agarro el 2 y el 49 aparece dos veces. Y así lo voy haciendo. Entonces, como voy armando parejas y tengo en total 50 números, porque son los números del 1 hasta el 50, voy a tener 25 parejas. El 25 y el 26 va a ser la pareja número 25. ¿Fue? O sea, voy a tener, porque claro, como son parejas y son 50 números, la cantidad de parejas es la mitad del total. El 24 y el 27 va a ser otra pareja, la pareja número 24, ¿se entiende? O sea, este 51 aparece 25 veces. ¿Cuántas veces aparece? 25. ¿Qué tengo que hacer? 51 por 25. ¿Cómo hago esa multiplicación? Bueno, eh, miren, imagínense que no es 51, sino que es 50. 50 por 25, por ejemplo, si fuera 5, sería 125, pero como es 50 sería un cero más, ¿no? 1250. Pero eso es si fuera 50, pero no es 50, es 51. Así que me falta un 25 más, o sea, es 1275. Y de esa forma obtengo la sumatoria. Si quieren, pruébenlo, háganlo en una calculadora, lo que quieran, y sumen 1 más 2 más hasta el 50, va a dar 1275. Entonces, eso lo hizo Gauss. Y todo pues se desarrolló todita las fórmulas de sumatoria, de identidad, ¿no? De encontrar X término. Pero esto es el razonamiento que se hace, ¿no? Y como se dan cuenta es bastante fácil en realidad. Pero este 51 por 25 en realidad pues terminó partiendo o bueno, terminó desviándose a crear una fórmula. Porque, claro,
yo puedo hacer esto con del 1 hasta el 50 y también puedo hacerlo del 1 hasta el 400. ¿No? Tendría que hacer lo mismo, en ese caso sería 401 por 200. Y así, con la serie que se te ocurra, pues al final lo que podemos hacer es crear una fórmula. Ahora voy a escribir 21 por 25, ¿cuánto era? ¿Cómo era? 51 por 25. Entonces, la fórmula de Gauss, no sé cómo es, no me acuerdo, pero no importa porque yo voy a crear en base a eso, la mía propia, solamente por esta ocasión, ¿no? Entonces, vamos a poner nombres a las cosas. Esta es una serie aritmética, o sea que la diferencia entre los números y entre cada número es una suma o es una resta. Entonces, para estos casos en los que es una suma y la diferencia es 1 y voy a hacer hasta el número que fuera, ¿cómo puedo crear una fórmula? ¿Qué hice? Pues obtuve un 51. Ok, digamos que estos términos, o sea, cada número es un término, se llaman A. No sé, A. Entonces, este es A1, este sería A2, este sería A3, este sería A4, y el número final sería la cantidad de números que tengo. O sea, sería AN, porque le pongo N, donde N es la cantidad de números. O sea, aquí tengo un número, otro número, en total, ¿cuántos tengo? En este caso, 50. N vale 50. A sub N es el término número N. Como en este caso son 50 números, A N es el término número 50. Como esta progresión es 1, 1, el término número 50 coincide con 50. Lo digo porque no siempre puede ser así. Entonces, nada, en este caso N es 50, que es la cantidad de términos que hay. No el último número, el último número es AN, porque este es el N término. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Pues nada, lo que hice fue obtener el 51, ¿de dónde lo saqué? Sumé el último, perdón, el primero con el último. O sea, que la sumatoria, que se escribe así, es una E en realidad, es un epsilon me parece que se llama, pero es como una M invertida, desde A1 hasta AN. ¿Qué hice para encontrar esa sumatoria? Pues sumé A1 con AN, ¿sí o no? O sea, 1 más 50, y así obtuve el 51. Y lo multipliqué por 25. ¿Y 25 qué es de 50? La mitad. O sea, n medios. La cantidad de números que existen dividido entre 2. Porque así tengo el número de parejas que existen, ¿no es cierto? Y esta es mi fórmula. Y realmente sirve en cualquier serie de este estilo, de la más básica que hay. Luego, por supuesto que van pasando otras cosas, como tienen, o sea, la diferencia no es 1, o en vez de sumar se resta, o es una serie geométrica, muchas cosas, pero esto es lo más básico, lo que tienen que entender, cómo creé esta fórmula en base a esta sumatoria. Entonces, hagamos un ejemplo pequeño para que vean cómo es, o sea, que funciona. Desde el 1 hasta el 6. ¿Mm? Vamos primero a sumarlo, porque esto es una serie muy corta, podemos sumarlo, o sea, nosotros mismos. 1 más 2, ¿cuánto es? 3 más 3, 6 más 4, 10. Más 5, 15, más 6, 21. O sea que la sumatoria, la sumatoria de 1 a 6, ¿cuánto es? 21. No se escribe así, pero bueno. Entonces, apliquemos la fórmula para verificar, nada más. O sea, esta sumatoria es ¿cuánto? Lo voy a escribir directamente. A1, ¿quién es? Esto es A1, A2, A3, así. A1, ¿quién es? 1. Y a n, ¿cuántos términos hay? N es 6. ¿Por qué n vale 6? Porque ¿cuántos números tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 números que conforman mi serie. Entonces n es 6. Entonces, lo que tengo que hacer es A1 más AN. AN es el término número 6. El término número 6 en este caso, en esta serie, es 6. Entonces, A1 tendría que ser 1 más AN. ¿Cuánto es AN? 6. Y eso, multiplicarlo por ¿cuánto? ¿Cuánto es N? 6. La cantidad, o sea, por la cantidad de parejas tengo que multiplicar. En este caso, sería el total entre 2. O sea, 7. Esto es un 3, porque 1 más 6 es 7. Bueno, en realidad esto debo escribirlo así, porque si no se puede entender que
que claro, esto es un número factorizado, o que este 6 es, o sea, primero se hace la multiplicación, por eso escribo los paréntesis. Entonces, esto es un 7 y esto es 6 dividido por 2, que es 3. 7 por 3, ¿cuánto es? 21. Bueno, y ahora pues deberían preguntarme, no están aquí, pero seguramente se preguntan, ¿qué pasa cuando n, o sea, la cantidad de números que hay es impar? Porque claro, o sea, eh, esa pregunta surge de pensar en este razonamiento, ¿no? Porque el razonamiento que hice con el 50, 1 más 6 es 7, 2 más 5 es 7, 3 más 4 es 7. Ese 7, ¿cuántas veces se repite? Aquí se repite una, aquí se repite otra y aquí otra. 3 veces se repite el 7, por eso llegamos a un 7 por 3, que dio 21. Entonces, ¿qué pasa si es impar? Es como que aquí esto da 8, esto da 8, esto da 8 y este se queda solito. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, quiero ver por qué. Funciona la misma fórmula. En este caso tiene que ser a1 más an, o sea, 8, ¿no? Porque es 1 más 7. Más, perdón, por ¿cuánto? La cantidad de términos de 7, 7 medios, o sea, 8 por 3.5, y es por ahí por donde voy. Pero bueno, aquí si quieren, pues sacan la mitad 1, la mitad, ¿cuánto es? 4. 4 por 7 es 28. Y efectivamente, 1 más, 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10, hasta aquí era 21, más 7 es 28. Entonces, lo que pasa es que, digamos, la explicación es que este 4 como que se reparte para esta parte de la serie y esta parte de la serie. Es como, piensen en una fracción, ¿no? Digamos, entre, si fuera del 1 al 20, o no. Si es que fuera un 10, ¿no? Es como que se reparte y se vuelve un 5. Es como decir, este se hace un 2, ¿no? Eso es, digamos, la explicación. Si se ponen a analizar, tiene sentido. Bueno, esto es lo más básico sobre series. Si nunca en su vida escucharon lo que es una serie, cómo se operan y se hacen ese tipo de cosas, esta es una buena introducción. Luego, por supuesto, existen series geométricas, como de esto, series cuadráticas, un montón de cosas, sumatoria, encontrar el término, eso es interesante, ¿no? Porque yo que sé, una serie aritmética mismo, en la que funciona algo así, ¿no? O sea, 3 6 9 12, ¿sí? O sea, se van sumando 3, ¿no? Y me preguntan cuál es el término número 21, ¿no? Porque el término 1 es 3, porque empecé ahí. Pude haber empezado desde el 0, pude haber empezado desde el menos 3, lo que quieras. En este caso, como empecé desde el 3, a 1 es 3, a 2 es 6, a 3 es 9. ¿Cuál es el número, el número de término 21? O sea, a 21, pues hay otro razonamiento, otra fórmula, se hacen otras cosas. Ya haré oportunamente más videos. Pero esto es lo más básico, ¿no? Entender cómo funciona la sumatoria de series.